Hola queridos amigos, es un placer saludarles. Deseo de todo corazón que las ricas bendiciones del cielo nos sigan acompañando. Estamos ya en la lección número 12, estamos a nada de terminar nuestro trimestre. El título de este trimestre fue maravilloso, acerca de la educación, de cómo nosotros podemos aprender a rediseñar muchos conceptos que en el pasado habían quedado olvidados. Pero estamos muy contentos porque estamos ya en la lección número 12 de este trimestre. Y esta semana, especialmente la lección 12, nos habló de un tema crucial, pero no como una advertencia de ser fariseos o con la intencionalidad de ser legalistas, sino una oportunidad de aprendizaje. Así lo vimos, que el sábado es una gran oportunidad de aprendizaje. Por eso la lección se titula Cómo experimentar y vivir el carácter de Dios en ese tema acerca del sábado. Bienvenidos a Reflexiones de la Escuela Sabática. Les habla su amigo el Pastor Paz. Y el texto base para esta semana fue Marcos 2, 27 y 28, que nos habló de una manera clara cuando dice que también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y finalmente el versículo 28 dice que por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por eso, queridos amigos, hermanos, comienzo con la primera reflexión diciendo que el sábado es una buena oportunidad para la educación y el desarrollo personal. Esta semana vimos los matices de cómo el sábado puede enseñarnos, el sábado como una muestra de aprendizaje, porque vamos a ver a lo largo de estas reflexiones cómo Dios ha establecido este día, pero no para ser tan rigurosos, sino para aprovechar que ese espacio de tiempo que el Señor dejó, lo dejó para nuestra enseñanza y tengamos muchos aprendizajes. Así que es una buena oportunidad para la educación y el desarrollo personal. Eso es algo que nosotros debemos de valorar. Después de esto decimos que el sábado no solo es un descanso, sino también un medio de enseñanza. Hay a lo largo y a lo ancho de los evangelios episodios de la vida de Jesús donde Jesús utilizó el sábado como medio de enseñanza, no solamente para él en su niñez, sino también en su ministerio lo utilizó como un medio de enseñanza. Y de eso debe significar para nosotros el sábado: un método, un medio, un espacio, un ambiente de enseñanza para nosotros y para nuestros hijos y para las futuras generaciones que lo vean de esa manera. Génesis 1 relata la semana de la creación, el milagro de la creciente tierra dando forma y vida, y culmina en la creación del hombre y su mujer en el sexto día. Pero noten lo siguiente: en Génesis capítulo 2 narra el mismo relato desde otra perspectiva, pero hace hincapié en el sexto día y pone a Adán en el centro de la escena, y todo lo que describe está para él, su mujer, el jardín, los ríos, los animales, etc. Es decir, en el capítulo 2 de Génesis, el foco principal es la creación, es decir, Adán, el hombre, y pone a su alcance en ese día maravilloso todo el escenario para que él se desenvuelva. Es decir, se cumple lo que el Señor Jesús dijo, que está hecho a la medida del ser humano, por causa, por necesidad, por ese asunto ha sido creado o ha sido formado y ha sido hecho ese día especial. Así que vamos a ir hilando estos pensamientos y estos asuntos de una manera más clara y más enfática. De la creación aprendemos acerca del poderoso creador artístico que le gusta la belleza perfecta. Podemos ver en esos 6 días de creación a un Dios bello, a un Dios estético, a un Dios artístico, a un Dios que le gusta la fragancia, le gusta lo hermoso, le gusta lo bello, le gusta lo artístico, le gusta lo mejor. Es un Dios creador de la manera más artística como nosotros lo podemos entender. Así que en la creación conocemos al Dios de las relaciones. Quiere que se amen unos a otros y cuiden de su creación. Ese es el punto principal, familia. Ese es el punto que hemos estado hablando y ese es el punto al cual el apóstol nos va a referir en la última parte de estas reflexiones. Por eso es importante que captemos la idea de esta semana. El sábado como escenario de aprendizaje, como escenario de educación, como para ver el carácter, la bondad, la misericordia de Dios en favor de la humanidad. El primer sábado que de la creación para Adán
y Eva fue la oportunidad creada por Dios para que se concentraran en su Creador y en lo creado. Era el tiempo de sorprenderse por lo que Dios estaba haciendo, por lo que Dios había hecho en favor de ellos y en favor de las futuras generaciones, si ellos seguían del mandato de nuestro Señor. Cuando Israel salió de Egipto, habían perdido su perspectiva como hijos de Dios. 430 años esclavos. La imagen de Dios se había borrado. La imagen de Dios se había perdido. Dios tenía que restablecer, reeducar a ese pueblo desde los orígenes, desde la perspectiva divina, devolviéndole a ese pueblo su imagen para que no olvidaran quién los había sacado, quién los había conducido, quién los había alimentado. Y Dios tenía que darle a ese pueblo una perspectiva diferente como hijos de Dios. Y ese fue el plan de que a los 50 días de haber salido de Egipto, los lleva ante el Sinaí para establecer su ley, para darles y recordaran. Es decir, estaban rebuscando, redefiniendo toda la imagen que se había perdido acerca de ese Dios creador, de ese Dios sustentador. Necesitaban redescubrir la imagen del Dios proveedor y digno de adoración. Es importante que nosotros entendamos que Israel había estado rodeado por todas las ciudades, por todas las naciones paganas, idólatras. Y Dios estaba restableciendo y redefiniendo esa imagen que el pecado estaba borrando de la mente, de la imagen de las criaturas del Señor. Así que el sábado se convirtió en una experiencia de aprendizaje en ese redescubrimiento que Israel está teniendo. Cada día Dios le enviaba maná como señal de providencia, provisión y dependencia para que no olvidaran quién era el sustentador. Tanto en el peregrinaje, 40 años, Dios hizo la perfecta provisión, no solamente del sábado, sino 40 años les proveyó maná para que no olviden de la imagen que deben de tener de su Dios proveedor, sustentador y guía en ese peregrinaje que habían de tener hasta la tierra prometida. El dar o recibir 2 porciones el viernes y que no se echara a perder el sábado lograba que el pueblo se maravillara de su Dios. Esa era la intención, con esa intencionalidad Dios lo estaba haciendo. No era necesariamente rigurosamente, obligadamente que tenían que guardar ese día, sino era el espacio que Dios había provisto para impresionar a su pueblo, para que Él se maravillara de lo grande y lo fuerte, lo bueno que es el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y en esa dimensión tenemos que movernos nosotros en nuestros días, en nuestro tiempo. Debemos de ser sorprendidos cuando llegamos a los umbrales, cuando llegamos a los inicios de este día. Debemos de ser sorprendidos por lo que Dios proveyó, por lo que Dios ha provisto, por lo bueno, por lo justo, por lo maravilloso que Dios ha sido con su pueblo durante la semana. La perfecta provisión del sábado y el maná fue una forma de ayudar a Israel a descubrir su identidad de a su Dios. Se estaban reencontrando como pueblo, estaban en formación, se estaban redescubriendo como tales, pero también estaban teniendo identidad con su Dios, no solamente como pueblo. La falta de voluntad, y esto dolió mi corazón cuando saqué esta reflexión de los comentarios de esta lección. Dice, la falta de voluntad para respetar el sábado era una señal de que Dios era irrelevante en la vida del pueblo. Cuando los israelitas estaban escasos de visión, cuando la imagen se había borrado y no tenían esa voluntad de respetar el día que Dios había establecido, era casi una señal de que Dios era irrelevante en la vida de ellos. Un compromiso renovado con el sábado era una señal de que las prioridades eran correctas. Eso es muy importante notarlo. Las formalidades, y esto también va con mucha intención lo que voy a decir. Las formalidades en el observar, las formalidades en el actuar eclesiástico, las formalidades producen comportamientos correctos, mas no compromisos sinceros y de corazón. Podemos haber personas muy correctas en la iglesia, podemos haber personas con comportamientos envidiables, pero no necesariamente esos comportamientos correctos, envidiables, no necesariamente son compromisos sinceros y de corazón.
Así que tengamos cuidado con las formalidades. Y de eso se trata este día, el sábado. De eso se trata, de erradicar todas aquellas cosas, esas formalidades que muchas veces sí producen comportamientos sinceros, pero que estamos lejos del ideal de Dios. El sábado no es un momento para hacer la rutina de adoración solo para abstenerse en nuestros propios pensamientos y llevar una vida irrelevante. No es cumplir un horario, no es decir ya lo logré, no, es tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, y que el sábado se convierta en un ambiente y un escenario de enseñanza para reencontrarnos con nuestro Dios, para reencontrarnos, identificarnos con ese Creador, sustentador, proveedor de toda la vida. Así que, queridos hermanos, amigos, el sábado tiene que ver con deleitarse en aprender el carácter y los propósitos de Dios y vivirlos en relación con los demás. Es ahí, en esa disyuntiva muchas veces nos encontramos qué hacer, cumplir un horario, cumplir un reglamento, cumplir formalidades o estar en una relación con Dios y con los demás. Tenemos que hacer un análisis de cómo estamos guardando ese sábado en nuestras diferentes iglesias, a veces tan cargadas de actividades, a veces tan llenas y repletas que no tenemos tiempo ni de pensar en el Dios creador, sino solamente en estar atareados cumpliendo requisitos y cumpliendo asuntos eclesiásticos. Saber las formas de observación y adoración del sábado no es suficiente. Debe impactar la vida para aprender las prioridades y vivirlas. Es decir, saber el teje y el maneje de lo que se hace y no se hace en el sábado, eso no es suficiente. Hay que aprenderlo, hay que impactar la vida, hay que aprender las prioridades y comenzar a vivirlas. Las sinagogas no deben de hacer el sábado una oportunidad para dedicar. Las sinagogas no dejaban de hacer del sábado una oportunidad para educar. Lo mismo puede hacer nuestra iglesia. Es la oportunidad para educar. Se dice que la escuela sabática es educación religiosa y que el culto divino es la reafirmación de verdades en una relación directa con Dios. Así que los escribas y los fariseos conocían la letra de la ley, pero Jesús llegó más lejos, enseñando el espíritu de la ley. Y eso es lo que cuenta. Y eso santifica, y eso alegra, y eso le da otra dimensión a nuestra vida. Nosotros podemos conocer la letra de la ley. La letra, lo que dice, eso se hace. Pero Jesús fue un poquito más allá. Nos enseñó el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es totalmente diferente a la letra, porque el espíritu de la ley va envuelta del amor, va envuelta de la misericordia, va envuelta de la reverencia, el deleite que Dios desea que nosotros tengamos con Él. Jesús quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga. Ejemplo de los discípulos al cortar espigas y el milagro que se hizo en sábado de aquel milagro de la mano seca. Es porque Jesús quería enseñarle tanto a los discípulos como a las personas que quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga, sino es un deleite en hacer el bien a los demás. Y por eso Jesús puntualizó estos ejemplos que nosotros hemos mencionado cuando sus discípulos cortaban espiga en sábado, comiendo, llevándosela a la boca, y también al hombre de la mano seca que curó en sábado. El sábado fue creado como oportunidad única para aprender del carácter de Dios y valorar su creación. Eso es algo extraordinario, hermanos. Esta época, este espacio en el tiempo, conocido sábado, conocido como este día especial, séptimo día de la semana, Dios los dejó para aprender de su carácter, para valorar su creación, para intimar con ese Dios creador. Al despertar interrogantes en las sinagogas o en los ambientes de enseñanza, fíjense lo que se lograba. Al despertar estas interrogantes por su actuar, está impulsando a sus oyentes a pensar profundamente sobre las Escrituras y lo que significa Dios y su fe. Es bueno hacer este tipo de debates sin llegar a la humillación, pero esos debates que construyan la iglesia, las sinagogas en aquel tiempo, creaba escenarios de enseñanza, de aprendizaje. Y hoy nosotros podemos llegar a esas mesas de debate, pero para ver cómo podemos ser mejores adoradores y mejor deleitarnos en el Señor, reconociendo su carácter, su amor y sobre todas las cosas sirviendo a los demás. Es fácil quedar atrapados, hermanos, y esto también lo digo con propiedad. Es fácil quedar atrapados en formas y reglamentos que no son malos,
No, si tú te sientes a gusto cumpliendo al dedillo muchas cosas, no son malos en sí mismos, pero que se vuelven en un fin y no un medio para alcanzar un objetivo, que es conocer el carácter de Dios al que servimos. ¿Quedó claro? Eso llamó mi atención. Nosotros podemos quedar atrapados en formas, en reglamentos que no son malos en sí mismos, pero que se vuelven en un fin. Ya, se vuelven en un fin y nosotros creemos que guardando eso, haciendo eso, es todo. No, son un medio para alcanzar un objetivo, que es conocer el carácter de Dios. Si todo lo que sabes acerca del sábado te está llevando a conocer el carácter de Dios, te está llevando a reconocerlo como tu creador, se está llevando a amar al prójimo, entonces estamos en el camino correcto. Entonces estamos cumpliendo el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La reunión de cada sábado en la sinagoga era el espacio adecuado para la enseñanza acerca de la resurrección. Habían momentos donde se dudaba de eso. Entonces la sinagoga se reunían, era el espacio, pero era el sábado, el espacio adecuado de enseñanza para aprender de esos temas y de otros relacionados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La combinación del testimonio personal y bíblico por medio de la predicación, la enseñanza y el debate era muy poderoso. Voy a repetir eso. La combinación del testimonio personal, bíblico, como un medio de predicación, la enseñanza y el debate eran un ejemplo o un argumento muy poderoso en favor de la educación cristiana, en favor de la educación espiritual. La experiencia educativa del sábado, hermanos, como la escuela sabática y la predicación del culto divino, brindan una base educativa formal y sólida. Hace muchos años salió en la parte norte del país la idea de que debíamos de cambiar los púlpitos por pizarrones, en donde ya se deje de sermonear y comencemos a enseñar lecciones prácticas acerca de nuestra relación con Dios a la gente. Y también en esta semana yo fui impresionado por una declaración que dice: dejemos las reuniones largas y tediosas del sábado en los templos y salgamos a la naturaleza a respirar el ambiente que Dios quiere que respiremos y compartamos del amor de Dios con las comunidades. Y me nació una idea. Imagínense que un día nos reunamos nosotros solamente para orar en el sábado. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a nuestros grupos a dar un testimonio, a dar una visitación a la comunidad, a dar testimonio, a estar en contacto con la gente. ¿No es esta pues la relación y la religión que Dios quiere? Según Isaías, según Santiago, tenemos que revalorar muchas cosas. ¿Saben, queridos hermanos, amigos, qué hago en sábado que me permita aprender más sobre el carácter de Dios? Ese es algo que nosotros tenemos que aprender. Los seres humanos tenemos que aprender a hacer eso. Que Dios los bendiga, que Dios les ayude, que les dé gracia para hacer su voluntad. Es mi deseo y oración en esta ocasión.